Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bueno, aquí estamos nuevamente con alguien muy interesante porque yo realmente trato de traer personas que a mí me interesan lo que hace. Entonces es un modo de mimo para mí misma y también para traerles a ustedes personas que saben sobre el camino místico y tienen una responsabilidad y un compromiso importante. Así que bueno. Les voy a presentar a Ramiro Casanave, que Ramiro trabaja con el tarot, algo que realmente a mí me apasiona y me encanta. También hace regresión a vidas pasadas, perdón, y también trabaja lo simbólico. Así que bueno, vamos a empezar primero saludando a Ramiro. Ramiro, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Norma? Bueno, de ya un placer estar acá compartiendo esta conversa, esta charla, y bueno, poder aportar desde el camino que uno ha hecho, desde lo que uno puede ir aportando, sembrando. Así que es un gusto estar acá. Perfecto, bien. Bueno, Ramiro, cuéntanos qué es el tarot. Cuéntale a la gente qué es el tarot, porque muchas veces la gente tiene el concepto de simplemente en el imaginario personal esa señora que abre el tarot y que le dice, bueno, va a ganar un novio o va a perder el novio o va a obtener esto o va a obtener el otro. Bueno, cuéntale a la gente qué es realmente el tarot. Bien, es una pregunta muy interesante esa, Norma. Porque en el imaginario colectivo, en el aire, se ¿Mm? asocia muchas veces el tarot a amarres amorosos, brujería, cosas oscuras, ¿no? Mismo uno puede ir caminando por las calles y ve tarot, amarres amorosos, vuelve tu ex 100% garantizado, ¿no? Y, y bueno, está muy lejos desde la realidad desde donde yo considero el tarot, ¿no es cierto? Yo les quiero contar que yo estudié cine y estudié profesor de literatura, ¿no? Entonces también tengo una cuestión pedagógica y desde el profesorado y una cuestión que tiene que ver con lo visual, que tiene que ver con el cine, ¿no? Hasta que en un momento dije, esto no es lo mío, ¿no? Quiero dedicarme a otra cosa. Y ahí fue que apareció el tarot de alguna manera a mi vida, ¿no? Y traigo todo esto porque yo vengo de una ciudad que se llama La Barría, que es una ciudad de Argentina bastante chica. En su momento ser profesor era como mi hijo el doctor, ¿no? Como una cuestión ahí Claro. de ese estilo. Y, y en un momento me decían, ¿cómo anda el profesor? Y yo le decía, miren, esas tías abuelas que te encontrás cada tanto. Y, y yo le decía, miren, no soy más profesor. ¿Y qué estás haciendo ahora? Me estoy dedicando al tarot. Tarot, se miraban una a la otra como diciendo, este anda en cosas raras, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que yo suelo hacer, en principio, es un poco desmitificar la leyenda negra del tarot. El tarot es un lenguaje simbólico. Es un lenguaje simbólico que se puede utilizar como una brújula o como un mapa para recorrer nuestro mundo interno, ¿eh? Como se lo denomina las esferas internas del ser. ¿Eh? Lo que yo suelo decir es que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Ni hablar nuestro mundo interno. ¿Mm? Hay una ley hermética que dice, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, ¿no? Y lo que yo suelo poner el ejemplo de que yo puedo ver el rostro de los demás, pero no puedo ver mi rostro, ¿no es cierto? Puedo ver la paja en la cara ajena, pero en uno es un poco más complejo el tema, ¿no es cierto? Entonces el tarot, de alguna manera, efectúa como un espejo, como un reflejo para poder yo visualizar o tomar noción de mi mundo interno. ¿Qué está pasando en mi mundo interno? Entonces el tarot efectúa como una brújula, como una guía, que me sirve para conocerme a mí mismo, para ver cómo está el panorama energético a mi alrededor, ¿no? Y para poder yo de alguna manera empoderarme, tomar decisiones de manera más atinada, corriéndome un poco del automatismo,
¿no? Y siendo consciente desde dónde estoy actuando y de qué manera estoy actuando. Entonces, para resumir, podemos decir que el tarot es un lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico que puedo efectuar como un espejo de mi mundo interno, de la psiquis. Una herramienta de autoconciencia, ¿no? Y como decía, cuentan, ¿no? En el oráculo de Delfos, en la entrada, hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Y conocerás el universo, los dioses, ¿no? En esto de que el microcosmos, de alguna manera, es un fractal del macrocosmos. Entonces, el tarot es un lenguaje simbólico para conocernos a nosotros mismos, para entendernos. Qué maravilla, ¿no? Y cuántos preconceptos que existen alrededor del tarot, ¿no? Porque en realidad simplemente, bueno, te debe pasar a ti. Tú, por supuesto, haces talleres que después vamos a hablar, Ramiro. ¿Cuánto tiempo llevan tus talleres o tus cursos? Yo hago cursos extensivos de tarot, es decir, de mínimo 8 meses. En un Perfecto. momento, en una búsqueda de hacer seminarios intensivos, quizás de llegar a más gente, eh, hacía un fin de semana, 5 horas un sábado y 5 horas un domingo. Pero yo me daba cuenta y pude percibir que es tal la cantidad de información que Exacto. uno se da un atorón, ¿no? Como que uno se da un atorón y lo que puede licuar, lo que puede digerir de todo eso es muy poco. En Exacto. cambio, en un proceso extensivo, uno va procesando de a poco, va digeriendo cada arcano, lo va integrando, ¿no? Y no solo desde una mirada intelectual, sino la idea de bajarlos a otros centros, pasarlo por el cuerpo, por las emociones e integrarlo, ¿no? Exacto. Desde diferentes maneras. Y lo más interesante que tiene para mí también el tarot, que es no solo aprender a leer el tarot para uno mismo, para los demás, sino que por un lado también nos transforma la mirada, nos transforma la forma de ver la vida y nos permite ver la vida de una manera simbólica. Es decir, empezar a captar las sutilezas, los mensajes del universo, las señales, ¿no? Que a veces nosotros decimos, bueno, no, el Sí. universo no te manda un por acá no, che, ¿no? Sino que va mandando pequeñas sutilezas, mensajes que son simbólicos. Entonces, cuando uno abre esa mirada simbólica, cuando conecta con el tarot, puede ver la vida de manera simbólica. Y cuando uno cambia la forma de ver, cambia lo que se presenta afuera. Porque hay una frase Claro, que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. claro, Y otra claro. cosa interesante que tiene el hacer un recorrido con el tarot es que nos va transformando internamente. El tarot lo que va haciendo de alguna manera va equilibrando, va generando una armonía en nuestro inconsciente, nuestra psiquis, y nos va sacando como esas capas que no somos, esas máscaras que tenemos adheridas de lo que no somos, ¿no? Y nos va permitiendo llegar a la autenticidad, a la esencia, ¿no? Es un proceso de alguna manera de transformación para ir hacia lo Claro, más auténtico, ¿no? claro, In- claro. Inclusive, el loco, uno de los arcanos del tarot que no tiene número, es el buscador, el que inicia el viaje, el sendero. En el tarot de Marsella hay un perro que le está rompiendo un ropaje. Está, y muchas veces los ropajes representan los roles, los uniformes, lo que nos solemos tener, las máscaras, ¿no? Entonces también el viaje del tarot es un viaje a la desnudez, un viaje a sacarnos eso que no somos, que hemos aprendido por imitación, que traemos, para ser nosotros mismos más auténticos. Realmente es maravilloso el tarot, ¿no? Digo, y también todo ese bagaje terapéutico que muchas veces pasa desapercibido para la gente, ¿no? Que queda simplemente en la adivinación. Bueno, a ver, léeme el tarot, ¿no? Como algo terapéutico, y en realidad estamos hablando de algo que tiene que ver con un bagaje simbólico sumamente importante. Entonces, lo importante que tenemos de todo esto es que
nosotros podemos utilizar esos arcanos de varias maneras, ¿no? Como tú contabas, como ese autoconocimiento, como el ayudar al otro a conocerse, como el permitirle también al otro cambiar la mirada, ¿no? Qué diferente visión esta de la visión, si se quiere, casi popular que se tiene en cuanto al tarot como algo que es simplemente, bueno, la señora abriendo las cartas o el señor abriendo las cartas para ver, adivinar el futuro y a ver si va a sacar la lotería o no, ¿no? Digo, qué visión tan diferente. Y también qué altura, poder tener esa altura para poder ingresar a todo ese mundo, porque también, Ramiro, uno tiene que tener, hay algo real, tiene que tener un camino ya trazado para poder ingresar a ese mundo simbólico donde descubrir y ayudar al otro a descubrirse, porque eso es una de las labores más grandes que tiene uno como guía, como referente del otro, como aquel que en realidad va a ayudar al otro a conocerse, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito. ¿Cómo desarrollás tus cursos de tarot? ¿Cómo los presentás a la gente? ¿Cómo empezás? Contanos un poquito cómo es eso. Bien, em, mis cursos han cambiado en tanto he cambiado yo, ¿no? Y yo voy desarrollándome, investigando, nutriéndome de diferentes fuentes, herramientas, ¿no? Lo que Sí, yo suelo hacer es hacer un recorrido por los 22 arcanos mayores del tarot, ¿no? Donde lo que vamos haciendo, vamos siguiendo el orden, el numeral que nos va mostrando la secuencia de arcanos, ¿no? Desde el loco, que no tiene número, que es uno de los 22 arcanos que no tiene número, siguiendo el mago, arcano 1, la papisa, emperatriz, arcano 3, arcano 4, y vamos haciendo un recorrido, ¿no? Que es un recorrido, de alguna manera es un mapa simbólico de nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? Eh, Hay un autor que se llama Joseph Campbell, que tiene un ah, libro que es El héroe de las mil caras, sí, en donde lo que él era amigo de Jung, discípulo de Jung, y estudia mucho mitología. Y lo que él descubre es que en los diferentes cuentos tradicionales, ¿no? En diferentes culturas, en diferentes tiempos, en diferentes espacios, en diferentes lugares, había un patrón de camino que realizaba el héroe o la heroína, diferentes etapas en ese camino, que eran similares, ¿no? Que él lo denomina el monomito, que es el camino, simboliza de alguna manera el camino que hacemos nosotros como seres humanos para salir de una zona de confort, de lo automático, de lo seguro, atravesar diferentes pruebas para conectar con nuestros poderes, para conectar con esa semillita interna que tenemos nosotros, para poder de alguna manera aportar o nutrir a la sociedad o el mundo que nos rodea. Y este monomito, este mapa, lo podemos encontrar desde cuentos tradicionales hasta en películas, ¿no? Fíjense que todos los héroes generalmente parten de un desconocimiento de sí y de sus capacidades. Harry Potter, vamos a poner uno más actual que tiene que ver con la magia, ¿no? Él nace viviendo en una escalera, abajo de la escalera, en la casa de los tíos, ¿no? Desconociendo que es uno de los magos más poderosos de su universo, ¿no? Entonces, lo que él va a hacer es todo un recorrido para desarrollar sus poderes y desde esos poderes poder compartir o ayudar a su comunidad, a su sociedad, mismo el Señor de los Anillos, mismo exacto. Neo en Matrix, ¿eh? Que donde enfrentamos o luchamos con el dragón, la sombra, traemos lo que se llama el elixir, ¿no? Que el elixir es para volver y compartir eso que hemos logrado, eso que hemos encontrado. Entonces, Excelente. lo que nos trae un poquito es eh, hacer un recorrido en el tarot para encontrarnos con el poder que habita en nosotros mismos,
que está dentro. Lo que pasa es que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo, de buscarlo o de encontrarlo. Ojo, es un camino con pruebas, es un camino que requiere valentía, mirarse a sí mismo, ver sus zonas oscuras, perdonar, sanar, ¿eh? Y no es tan fácil, pero es un camino de liberación. Exacto, espectacular. Sabes que cuando hablabas del héroe, un libro precioso ese, el que le recomendamos leer a la gente, El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que es muy interesante ese libro, El psicoanálisis del mito. Me acordaba cuando hablabas de ese libro, de una frase que realmente no recuerdo de quién era, pero una frase que dice, sin héroes estamos indefensos. Y me parece que, o sea, que plasma muy bien, ¿no? Eso de decir, bueno, el héroe en realidad es el mártir que se sacrifica por amor, ¿no? Por amor a la humanidad, por amor para ayudar a los otros, ¿no? Algo muy rico y algo que en realidad es como llevar esa antorcha adelante para decirles a los otros, miren que hay más, esto no es todo, ¿no? Hay mucho más. Bueno, qué rico todo eso, ¿no? Qué cosa tan espectacular y también qué lindo que lo puedas hacer en ese tiempo de 8 meses, porque ahí le da tiempo a la gente también para poder digerir todo eso, que es algo bien complejo, pero al mismo tiempo es movilizador, es terapéutico y también yo siempre le digo bueno, cuando hacemos tarot también, siempre les digo a la gente, el tarot es para siempre y te debe haber pasado, Ramiro. El tarot es para siempre. Uno una vez que hace contacto con el tarot, o sea, es como no lo podés dejar nunca, ¿no? Te das cuenta de que siempre tenés que estar en contacto con él y le pasa también a la gente, ¿no? ¿Qué experiencias te cuenta la gente que ha tenido con el tarot, por ejemplo? Cuéntanos. Bien, sí, como decís vos, uno va generando una relación de intimidad con el tarot, ¿no es cierto? Y yo voy a contar una experiencia personal en Bien. donde entendí que el tarot me cuidaba y yo, Ujú. muy humildemente, trato de cuidarlo, de mantener su Sí, es legado. cierto. Yo llegué a Uruguay eh, 2 semanas antes de la pandemia, ¿no? Entonces me tocó, yo vine viajando de mochilero, mi idea era a Perú, hacia otros rumbos. Bueno, la vida tiene sus designios, ¿no es cierto? Y, y me quedé acá en Uruguay, ¿no? Entonces estuve durante la pandemia y después estaba viendo cuando se empezó a levantar un poco lo que eran las restricciones y demás, estaba viendo qué hacía, para dónde me movía, ¿no? Pero se había caducado el periodo que yo tenía para estar acá en Uruguay, ¿no es cierto? Paseando por Piriápolis en un momento, ¿eh? Vi en un móvil de policía, ¿viste? Y me vio, era un día medio tarde noche, yo estaba esperando, yo vivo en Punta Negra, estaba esperando el ómnibus de Piria para volver a Punta Negra, 9 de la noche, el ómnibus pasaba 9:30, entonces paseaba un rato por Piria. Me vieron, me dicen, a ver, ¿y usted qué hace acá? Es de Argentina y hace mucho que entró, me empezaron a interrogar, a preguntar un poco, ¿no? Y bueno, efectuaban como las películas, policía bueno y el policía malo, ¿no es cierto? Y me dice, a ver, ¿y qué tiene en la mochila? Pero el policía malo era malo, ¿no? Y yo le empecé a mostrar, Hacía bien bueno, su no, trabajo. tengo ropa, claro, Claro. tengo ropa, tengo esto, y a ver este bolsillo, ¿y esto qué tenés? Una bolsita acá. No, le digo, tengo las cartas de tarot. Tarot, y ahí quedó. Ah, ¿y cómo es eso? ¿Y qué pasó? Y él ahí cambió totalmente su Mira, forma de ser, de dirigirse a mí. se nos fue Ramiro. Aquí volvió Ramiro otra vez. Vamos a esperar la conexión de Ramiro. Vieron qué interesante cómo ocurre esas cosas con el tarot. Bueno, hemos vuelto.
Cuéntanos, Ramiro. Sí, tenemos una entrevista, a mí también se me apagaba la computadora, de repente mi esposo que me llamó. Hemos tenido una entrevista bien de entre casa, pero esa es la idea, ¿no? O sea, hacerlo así, como si estuviéramos conversando en el living. Bueno, te escuchanos, cuéntanos de esa experiencia interesante, que bueno, uno como locatario del país, ni se le ocurre de repente que pasen esas cosas, ¿no? Qué interesante, cuéntanos. Y bueno, y ahí, después todo bien, ahí le pasaron mi DNI, me dice, no, está todo en orden. Bueno, vaya, hasta me saludaron, te deseamos lo mejor, todo. Pero hubo un antes y un después, un clic desde el momento que vio las cartas de tarot. Y ahí fue cuando yo entendí, fue, el tarot me cuida, ¿no? Y yo de Sí, alguna manera sí, trato de cuidar. Entonces es como que esto se genera una relación íntima con sí, el tarot. es cierto, es cierto. Em, Sí, hay ¿sabes? Sí, dime, ¿cómo Ramiro. es? Una una bruja española muy conocida que falleció, que es Paloma Navarrete. Quizá la han Ay, escuchado por ahí. sí, ¿Eh? Paloma, sí, sí, medium. Medium, Sí. exactamente, estudió chamanismo y también tarot, ¿no? Y ella decía, el tarot es mi gran amante, ¿no? Ella como que dice, pueden pasar hombres por mi vida, pero el tarot es mi gran amante. Y yo siento Sí, que de alguna manera el tarot es como un gran compañero de camino, que me enseña, sí. me guía y me va llevando. Sí, realmente es fabuloso. Yo lo utilizo para todo. Lo utilizo, bueno, cuando mi esposo tiene que hacer algún negocio o algo, lo primero que hago es abrimos el tarot, a ver, con esta persona así, con esta no, con esta así. Es tanto así que cuando no ha hecho caso a lo que dice el tarot, tenemos problemas, ¿viste? Ocurre algo. Entonces es muy interesante. Ahora ya ha aprendido en realidad que lo que dice el tarot es, pero sabes que lo utilizo hasta para cuidar a mis nietos. Sabes que de Mm, repente ocurre alguna cosa o tienen que salir o lo que sea, y yo pregunto cuáles son los arcanos que necesitan recibir para que estén protegidos, y abro y los dejo ahí y también los cuidan. Entonces, es tan rico todo ese material, tan rico, que si la gente realmente se diera cuenta que es mucho más que adivinación, es mucho más que mm, simplemente decirte vas a conseguir novio, no vas a conseguir novio, o te pasa esto o te pasa lo otro, sino que es un viaje al conocimiento de uno, de lo que lo rodea, también, como decías tú, una brújula, ¿no? También es aquello que nos permite poder cuidarnos en este sentido, como te decía, ante un negocio, ante un trato importante con alguien, ¿no? Porque el tarot ve cosas que nosotros no vemos. Y es tan totalmente. interesante que uno a veces siempre, yo me pongo a pensar, digo, cae en el misterio, porque no hay una explicación. En realidad, desde la magia hay una explicación que, bueno, que es profundo y no podemos hablarla ahora, pero en realidad es como diferente lo que vos ves y decís, bueno, ¿cómo sabe que va a pasar esto? ¿No? Es- Porque es como, ¿cómo sabe? Es muy extraño. Al final es un misterio, ¿no? Entonces, es un poco esto, que la gente entienda que estudiar tarot no es simplemente, bueno, para abrirle las cartas a alguien o abrirme las cartas yo, a ver cómo estoy, a ver cómo dejo de estar, o a ver esto, una cosa tan light, sino que hablamos de una profundidad. Fíjate esto que tú decías, de sentirte protegido. Es real, porque ellos Sí, están vivos, exacto. la carta, el dibujo, está representando en realidad un algo. Bueno, fíjate que la gente, por ejemplo, que es muy religiosa, tiene estampita del Padre Pío, de la Virgen María, de Jesús, y le rezan con esa estampita, le rezan a la estampita. Pero ¿por qué esa estampita de repente tiene tanta fuerza? Si es simplemente un papel con un dibujo, porque en realidad Claro. está representando algo mucho más grande que simplemente Es, ese papel con ese dibujo, ¿no? Y así pasa con el tarot.
Realmente es interesantísimo, interesantísimo. Y cuéntame alguna otra experiencia que hayas tenido o que haya tenido alguna de tus alumnas. Cuéntanos. Bien, permitime contarte esto también que me parece importante respecto Dale. al imaginario que hay sobre el tarot, ¿no es Sí, cierto? sí, Porque digo, eso no es algo arbitrario, inclusive eso es algo intencional, ¿no? Que al tarot ser una herramienta de autoconocimiento, como otros lenguajes simbólicos, como la astrología, por ejemplo, ¿no? cierto. Eh, hay a muchas personas que no les conviene que uno se conozca y pueda expresar su individualidad, ¿no? Hay un término que usualmente conocemos más por la economía, que, pero que va más allá, que es el término de inflación, ¿no? Yo como argentino tengo bastante idea de esto, que es un exceso de material circundante, entonces al haber más cantidad, hay algo que pierde su valor nominal, pierde su fuerza, Ah, ¿no? qué ¿Qué interesante ha tu pasado? visión. ¿Qué ha pasado con los lenguajes simbólicos, ¿no? Que hubo un exceso de, de información o desinformación. Claro. Entonces, el núcleo o el poder verdadero de eso se ha perdido. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con el tarot, que es otro lenguaje simbólico. La astrología. La Ujú. astrología, que es un lenguaje simbólico para conocerse uno mismo, para conocer el movimiento de los astros, en su momento, ¿en qué se transformó? En el horóscopo del diario. Todos los días en el diario tenías el horóscopo Aries, Tauro, Géminis, y la gente iba a ver qué dice Aries. ¿Ah? Puede volver alguien del pasado. Cuidado en la relación con el jefe. Número de la suerte 24. Entonces, yo me acuerdo de experiencias personales y familiares que se leía el horóscopo como una cosa de juego, casi como kermés, ¿no es cierto? Claro, claro, Todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso que va generando? Que la gente se tome la astrología como algo de un pasatiempo, como claro. algo sutil, que no tiene poder. Eso tiene que ver con la inflación, con el exceso. Mismo con el tarot, ¿no? Uno veía los avisos clasificados en los diarios, yo me acuerdo de los diarios de Buenos Aires, tenía venta de autos y después abajo tenía amarres amorosos, hechizos, tarot, ¿no? Como que se va perdiendo el núcleo o el poder. Digo, y eso es algo intencional también, ¿no es Claro, cierto? claro, claro. Entonces, lo que uno trata de hacer desde el lugar y como puede, es volver a otorgarle a las herramientas simbólicas, al símbolo, ese poder de transformación y de conectar con algo superior que tiene, ¿no? Y es importante en estos tiempos la mirada simbólica también, porque venimos de tiempos en donde predomina lo que tiene que ver el pensamiento positivista racional. El pensamiento positivista racional tiene que ver con algo saturnino, esto es algo que limita, ¿no? El pensamiento racional, positivista, científico, que pesa y mide, reduce el universo a la razón, a lo que la razón puede captar o entender, ¿no? Después, por otro lado, está el lenguaje artístico o el simbólico, que lo que hace es expandir, abrir como ventanas, puertas. Es más jupiteriano, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven que escuchaba unas canciones de Pink Floyd, qué sé yo, como que, ¡fua! ¿Y esto qué es? ¿No? Te abría mundos, abría, expandía, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Claro. Entre Saturno y Júpiter, entre lo que limita y lo que expande. Pero venimos muy del lado del reduccionismo, ¿no es cierto? El símbolo, una de las cualidades que tiene es que une, que expande. En una imagen, eso nos conecta con montones de mundos. Un símbolo no tiene una sola definición, sino que abarca dentro de sí muchísimos conceptos. Esto nos permite también ver la vida de otra manera y entender que yo puedo ver algo de una manera, pero que no se limita a eso, que tiene otra mirada, puede entrar por Exacto. acá, por acá.
¿no? Un profesor nos hablaba y nos decía, el símbolo es como Tebas, la ciudad de las 100 puertas. Yo puedo entrar por la puerta 1, pero otro puede entrar por la puerta 57. Y todo nos va a conducir al centro. qué rico que es todo el símbolo, ¿no? Qué cosa tan espectacular. Y verdaderamente se ha bastardeado todo eso, tal cual como tú decías con la astrología, ¿no? Sin lugar a ninguna duda que sí. Bueno, ¿alguna experiencia que quieras contarnos, Ramiro, con el tarot de alguna alumna, alumno que te haya contado algo que le sucedió con el tarot o qué les pasó luego de haber estudiado tarot? Cuéntanos. Sí, mira, experiencias muchas, muchas con respecto al tarot, ¿no? Porque cuando uno estudia el tarot, o mismo en una lectura, a veces el tarot en una lectura nos muestra un panorama, un paisaje de algo que nosotros no veíamos, y eso nos genera un movimiento interno de transformación. Pero sobre todo cuando hace un recorrido, un sendero con el tarot, me ha pasado de alumnas, por ejemplo, que una alumna que vivía en la casa del padre, la casa, se quería mudar hace 12 años y no se podía mudar por una cosa u otra, papeles, eh, problemas domésticos, 12 años. Y ella me decía que era algo que sentía kármico, que venía de que no se podía mudar. Después de terminamos el curso de tarot en diciembre, ya más o menos encaminada la cosa, al mes me manda un mensaje y me dice, la verdad que te agradezco porque me pude mudar, eso que nunca había podido hacer, siento que el tarot ha sido una herramienta para permitir eso. Pero no es solo por una cuestión mágica abstracta, que sí, en cierto punto, pero sino también porque el tarot nos va mostrando internamente en dónde están los bloqueos o las limitaciones, o qué parte de nosotros nos impide ir hacia eso. Claro. Entonces, cuando uno va tomando conciencia de eso mismo y va desatando esos nudos, ¿no? Eso que va quedando empieza a circular y la energía a fluir de otra manera, ¿no? Le pasó a esta mujer con la casa, le pasó a una alumna que no podía quedar embarazada y que Mira qué interesante. desde cuestiones científicas, médicas, racionales, no podía. Entonces yo le decía, bueno, mira, hay ciertas cartas que se pueden asociar con el embarazo, las veníamos trabajando, veníamos también yendo hacia adentro, tomando conciencia de dónde podía venir, ¿eh? Y, y otra cosa que le decía yo, hay ciertas cartas que se pueden asociar con el embarazo, que las podés usar como amuleto. Entonces esto que traías vos, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ponétela en el bolsillo acá de la camisa, en la cartera, y sentí cómo esa energía te va impregnando, va llenando y va conectando con vos, ¿no? Y se va integrando en vos. Bueno, tiempo después me dijo que había quedado embarazada y es el día de hoy que tiene un hijo. Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate cómo el símbolo mueve energías internas, cómo mueve la psique, las energías del cuerpo sin que la persona sea consciente de lo que está pasando, pero el símbolo tiene ese poder de actuar en las profundidades del ser humano. Qué maravilloso eso. Ramiro, y recuerdo también que me contabas que hacías regresiones a vidas pasadas. Eso es sumamente interesante. Bueno, cuéntanos cómo es ese abordaje, cómo lo haces, cómo es, cuéntanos. Bien, bueno, te voy a contar. Yo en un momento fui un poco descreído de las vidas pasadas, ¿no? Como que no creía, no era muy crédulo de eso. Hasta que en un momento, indagando un poco ya en el tarot, diferentes herramientas, apareció un curso de regresiones a vidas pasadas y me anoté, ¿no? En ese curso nos enseñaban cómo llevar a la persona a partir de una meditación, de, de una relajación de cuerpo y mente, a las esferas internas del ser, ¿no? Al templo interno, que se le llama, donde están guardadas las memorias del alma. Pero como en tal, como nos habían enseñado a nosotros, era ir, experimentar, observar,
alguna vivencia y volverse con un mensajito con esa información, ¿no? Había algo de esa manera que no me terminaba de cerrar, que no me terminaba de cuadrar a mí. Hasta que en un momento, un amigo, ya acá en Punta Negra, me dice, vos haces regresión, ¿y por qué no probamos? ¿Por qué no hacemos algo? Bueno. Y ahí empezó a darse algo mágico también, donde eh, este amigo también veía, que sabe de tarot, veía símbolos o imágenes simbólicas también, dentro de la regresión misma. Entonces yo dije, bueno, estas esferas internas del ser también se manejan desde un lenguaje simbólico. Entonces, lo que hacemos nosotros en una regresión a vidas pasadas no solo es ir a ver qué sucedió en esa vida pasada, sino que en esos planos o esferas internas del ser no exista la idea de tiempo lineal tal como nosotros lo concebimos, Claro. sino que eso está ocurriendo en un presente eterno. Entonces, ahí mismo, en ese lugar, vamos lugar por llamarlo de alguna manera, lo que se puede hacer es transformar con diferentes herramientas simbólicas eso que se sucede ahí y que se produzca un acto de sanación, de integración o de liberación, ¿no es cierto? Entonces lo que yo suelo hacer es, cuando se ve una experiencia donde ha quedado algún trauma o algo, se puede hacer un ritual con el fuego, el elemento transmutador de la naturaleza, ¿no? Y la persona ahí hace como un pequeño ritual donde saca algo que representa un dolor, una tristeza, una angustia, lo entrega al fuego, pide perdón con el alma, invitamos al alma de esa persona, a veces se acercan, a veces lo interesante es que tienen voz propia. La persona que está ahí, paciente, que está descansando, me dice, me está diciendo que me pide disculpas o me está diciendo tal cosa, como vamos a una esfera interna del ser, ¿no? A un lugar donde esas almas también se pueden expresar y se pueden liberar. Lo que hacemos nosotros es un trabajo de liberación y de sanación. No solo para ir a curiosear o ver qué pasó, que también es Claro, válido, claro, sino lo que se sucede ahí es un proceso de transmutación y sanación, a partir de los elementos, a partir del mundo simbólico, porque lo que yo me di cuenta ahí también es que a partir de mi estudio de tarot y de los elementos simbólicos, yo podía utilizar esos elementos simbólicos de alguna manera para ir guiando a la persona, claro, ¿no? claro. Las espadas pueden ser la mente, entonces cuando me dice, veo el cielo lleno de espadas. Bueno, mira, imagínate que sos un pájaro, que te salen alas, empezamos a volar y vamos a pasar arriba de las espadas. Se ve otras cosas, ¿no? Bueno, entonces uno va guiando, ¿no? A quien consulta de manera simbólica a sanar, transmutar, integrar. Y lo interesante y lo mágico también de eso es que se producen liberaciones físicas que a veces se somatizan en lo físico. Una muchacha me decía, siento algo acá en la garganta que no lo puedo expresar. Bueno, saca un objeto que represente ese dolor, esa angustia, cargalo con eso y lo vamos a ofrecer al fuego, ¿no? Después de visualizar y vivenciar una situación en una vida pasada que ella no se había podido expresar. Entonces ahí empezó a alargar. Vino la persona con la que había sucedido ese acto y bueno, se pidieron perdón, se transmutaron, ¿no? Se abrazaron y dice, fa, siento una liviandad ahora increíble, ¿no? Entonces, las vidas pasadas, tal como en realidad yo las llamo las memorias del alma. Muchas veces son Claro, memorias del claro, alma que quedan anudadas o que quedan atados, el karma, que muchas veces se habla, ¿no? Y en donde vamos ahí y desde esos planos sutiles podemos trabajar lo que a veces desde un plano racional o físico más denso no podemos abordar.
claro, claro, claro. Excelente. Vos sabés que, Ramiro, que yo también era descreída del tema de las vidas pasadas. Nunca me gustó ese tema, me parecía como que, porque bueno, porque en realidad cuando en mis épocas de estudiante, hace más de 30 años atrás, bueno, mi maestro hablaba de que no, que eso no sucedía así, que quien reencarnaba era el espíritu, que uno no tenía ese recuerdo. Bueno, entonces uno obviamente queda con determinados conceptos de sus maestros, ¿no? Es normal. Y fui descreída durante mucho tiempo, hasta que, esto te estoy hablando hace poco, ¿eh? Hasta que una noche sueño con una vida pasada mía, la anterior a esta, y verdaderamente en esa vida pasada tuve la explicación de muchas cosas que vivencié luego, años atrás, en esta vida, y entonces dije, ah, Dios, mira tú, así que esto es cierto, caramba. Esto es real. Entonces me gusta más eso que tú decís, en lugar de vidas pasadas, me gusta más eso de memorias del alma que tú decís. Lo siento más, lo siento más que va por ahí, más que una vida pasada, que esa palabra vidas pasadas sigue sin ahí, ¿viste? Pero esas memorias del alma creo que es más certero. ¿No? Es más certero, esos recuerdos, esas reminiscencias, porque también me di cuenta de que muchas de las herramientas que luego pude desarrollar en esta vida fueron adquiridas en esa encarnación anterior, ¿no? Entonces es sumamente interesante cómo en realidad el tiempo y el espacio en estos mundos internos no se manifiestan de la misma manera que se manifiestan aquí y ahora. ¿No? Digo, cómo aquello que sucedió sigue sucediendo aún en un tiempo, en un espacio, con una personalidad diferente, sigue manifestándose, ¿no? Qué mundo tan rico que es el mundo espiritual, ¿no? Qué maravillas que guarda y que esconde, ¿no? Qué cosa tan increíble que al final terminamos siendo los seres humanos algo realmente increíble, que lamentablemente no todos adquieren ese conocimiento y ese entusiasmo y esas ganas de poder ingresar hacia su mundo interno. Cuéntame, Ramiro, ¿tú los cursos los haces vía online o son solo presenciales? ¿Cómo son tus cursos? Son presenciales y también hay cursos online, ¿no? Me amigué con lo online. Antes en un momento era Ah, sí, más el romanticismo de la sí, presencialidad, que prefiero yo, pero obviamente que son herramientas, ¿no? que me permiten dar clases a diferentes lugares del mundo, conectarnos con exacto. gente que de otra manera uno no llega, ¿no? Yo doy clases presenciales en Maldonado, doy clases presenciales en Punta Negra, en donde vivo, y doy clases presenciales en Piriápolis, ¿no? Bien, Y, y después, online, doy clases grupales, que hay un grupo que ya se cerró, y también doy clases individuales. bien, bien. Bueno, ¿querés decir tus contactos, Ramiro? Igual los voy a dejar abajo. ¿Tenés Instagram y eso para que la gente pueda ubicarte? Tengo un Instagram, que es Susurro del Águila, susurro.del águila, ¿no? Eh, que también tiene de alguna manera es un nombre un poco simbólico, ¿eh? Que tiene que ver como yo considero el tarot, o lo que yo siento que se sucede cuando uno conecta con el tarot. El águila en diferentes culturas tiene que ver con la visión, con ver en perspectiva, con ver en lo amplio, ¿no es cierto? Y, y siento que el tarot en una lectura o en un abordaje nos permite eso, elevar nuestra mirada, despegarnos del hecho o de lo que sucede en sí, elevar la mirada y poder ver en perspectiva, con otra amplitud, desde otra manera, con otra forma, ¿no? Entonces, susurro del águila, aparte también, porque esto de que a veces hay animales de poder que nos acompañan, Mm. animales, ¿no? Yo siento que hay algo como que me susurra, que siento que es esa águila, ¿no? Que se eleva, que permite ver un poco más allá y alguna cosa me cuenta.
a veces. Bien, Así que es bien, bien, Susurro del Águila, es el Instagram. bien. Bien, lo voy a dejar igual en la descripción para que la gente pueda encontrarte y bueno, y sin lugar a dudas esos cursos tienen una riqueza que es imperdible, así que bueno, todos aquellos que quieran aprender tarot, ahí tienen a Ramiro que puede realmente guiarlos hacia un mundo maravilloso como es el mundo del tarot. Bueno, Ramiro, muchas gracias por esto, muchas gracias por estar en este espacio de entrevistas que lo he denominado Almas Despiertas, porque realmente considero que hay muchas almas por ahí que han despertado, que están haciendo caminos preciosos y bueno, y muchas veces la gente no los conoce, así que esa era la idea. Que como a ti, a mí me pasaba también con el tema redes, yo también tenía eso, no, las redes no, porque no sé qué, porque lo online, por no sé, bueno, pero estamos en otra época y tenemos que adaptarnos también porque si no, si no, no podemos llegar a personas que de repente están en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Argentina mismo, ¿no? Que de otra manera no podríamos llegar, personas que tienen un interés genuino, un compromiso con su camino. Entonces, qué bueno poder utilizar esta herramienta también al servicio de la luz, así que de la luz y de la lucidez. Así que bueno, muchísimas gracias Ramiro, gracias y bueno, te dejo este pequeño espacio para que tú te despidas de la gente y digas lo que quieras decirle a aquel que te esté escuchando, lo que tú Bueno, desees. muchas gracias. En principio agradecer también por este espacio, porque siento que de alguna manera también vamos tejiendo como redes, vamos, Mm. ¿no? Conectándonos. Esto que estamos haciendo es a partir de Internet, la web, que es como la telaraña, ¿no? Entonces que quien lo sienta, quien sienta el llamado, ¿no? A indagar, a autoconocerse, a descubrir quién es, que siga ese impulso. ¿Okay? A veces parece muy confuso el camino, pero cuando uno da el pasito, ¿no? Se empiezan a abrir caminos, empiezan a llegar personas, se empiezan a mostrar lugares, cursos, charlas, ¿no? Entonces, que siga eso que va sintiendo, ¿no? Porque dar ese salto, como el loco que sale en pos de buscar, ¿no? Después los caminos, por más que parezca cerrado, los caminos se van mostrando. Así que bueno, es una invitación a quien resuene, que se aventure. Gracias, Ramiro. Te mando un gran abrazo y que bueno, que tengas una excelente tarde. Gracias por haber aceptado la invitación un domingo, un sábado, perdón, un sábado en la tarde, que uno siempre tiene alguna cosilla que hacer. Así que bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Te mando un gran abrazo, Ramiro, y bueno, que tengas una excelente jornada. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, nos vemos muy prontito con otra alma despierta. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.